Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a entrar ya a un tema nuevo con respecto a el estudio de la botánica. Vamos a hablar el día de hoy acerca de histología vegetal y vamos a entender un poco más acerca del mecanismo y del funcionamiento de los tejidos de las plantas, ¿no? Y cómo es que se sostienen estos grandes seres vivos. Muy bien, vamos a comenzar. Estimado buen Dios, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias porque una vez más has reunido aquí a tus hijos e hijas, Señor, para continuar con el estudio de la naturaleza. Ayúdalo, Señor, a comprender y entender todos los conceptos impartidos el día de hoy y, sobre todo, Señor, a que estos conceptos los ayuden en su formación académica. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, como comprensión del tema, vamos a conocer las principales características estructurales y funcionales de los tejidos vegetales y vamos a conocer las diferentes clases de tejidos vegetales, estableciendo las principales diferencias que hay entre cada uno de ellos. Como aplicación, vamos a evaluar los principales tejidos vegetales y como habilidades, vamos a identificar a través de imágenes cada uno de los tejidos vegetales que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando decimos histología vegetal, estamos hablando netamente de tejidos, ¿sí? Ojo, no de células, sino de tejidos, ¿no? La agrupación de células forman un tejido, ¿correcto? Y en las plantas vamos a hablar de dos tipos de tejidos, ¿no? En dos momentos. Primero vamos a hablar de los tejidos embrionarios o meristemáticos, a los cuales los vamos a clasificar también en dos grupos. Apicales, que son la yema terminal y el cono vegetativo, y laterales, que es el cámbium vascular y el cámbium suberoso. Cabe resaltar que los tejidos apicales son los responsables de que la plantita crezca hacia arriba, ¿sí? ¿Me dejo entender? Valga la redundancia. Profesor, ¿se puede crecer hacia abajo? Sí. Cuando hablamos de plantas, sí se puede. ¿Ya? ¿Quiénes crecen hacia abajo? Las raíces. Allí vamos a encontrar al cono vegetativo. ¿Quién crece hacia arriba? El tallo para formar las hojas. ¿Qué vamos a encontrar allí? Yema terminal. Los laterales, ¿sí? Que es el grosor, ¿no? El grosor de la plantita va a ser el cambio vascular y el cambio suberoso, ¿correcto? Es decir, el ensanchamiento de el tronquito, ¿correcto? O mejor dicho, ¿no? El grosor, ¿correcto? Al principio el tallo, ¿no? El tallito es delgadito, delgadito, pero a medida que va creciendo se va engrosando. ¿Quién se encarga de eso? El tejido embrionar o meristemático lateral, ¿correcto? Hay una pequeña imagen, ¿sí? Miren, meristemo apical, ¿sí? Meristemo apical y está por aquí, ¿correcto? Aquí está, meristemo apical está aquí, aquí está, ¿correcto? Estos son los primordios foliares, o mejor dicho, las hojas embrionarias, ¿correcto? Lo que van a formar las hojas, ¿sí? Por acá hay una yema axilar también, ¿correcto? Y cuando hablamos, pues, de raíces, vamos a ver aquí una especie de puntita ovalada, ¿correcto? Que se va a llamar cono vegetativo. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Eso es con respecto, ahí está, ¿correcto? Y ahí está el tejido lateral, ¿no? Miren cómo se va formando, ¿no? Se va engrosando más y más y más, ¿correcto? Muy bien. Ahora, eso es la parte inicial de la planta, pero también llega una parte adulta, donde vamos a llamarlos tejidos adultos o también llamados tejidos definitivos. En estos tejidos vamos a encontrar al tejido protector, que va a estar conformado por epidermis y suberoso. También vamos a tener el tejido vascular, que va a estar formado por el xilema y floema, a un tejido fundamental, que va a estar formado por clorénquima y reservante, ¿sí? Tejido reservante, y mecánico, que va a estar formado por colénquima y esclerénquima. Y por último, vamos a tener un tejido secretor, ¿correcto? Ahí está una pequeña imagen para que ustedes vayan teniendo una idea de dónde vamos a encontrar cada parte.
Y ahora sí vamos a profundidad a detallar cada uno de estos tejidos. ¿Correcto? Muy bien. Empecemos entonces. Tenemos en primer lugar, ¿sí? Tenemos en primer lugar a los tejidos embrionarios, ¿cierto? Tenemos en primer lugar a los tejidos embrionarios. Primero hablemos del meristemo primario o apical, ¿correcto? Es el crecimiento en longitud de la planta, ¿sí? Ubicado en el cono vegetativo de la raíz y la yema terminal del tallo, ¿correcto? Ellos van a ser responsables de que la planta crezca hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo la raíz, hacia arriba el tallito y por ende las hojas, ¿correcto? Ahí está, miren. Ahora sí lo tenemos, ¿no? Esta es la parte del tallo, ¿correcto? Aquí están las hojas o los primordios foliares y esta es la parte de la raíz, ¿sí? Y miren, aquí está el meristemo apical radical o también llamado cono vegetativo, ¿correcto? Cono vegetativo, ¿sí? Muy bien. Esto es en las raíces. Vamos con el siguiente tejido primario, ¿no? El siguiente tejido meristemático. Tenemos el meristemo secundario o lateral. Es el crecimiento en grosor de la planta y se encuentra en el cambium vascular y cambium suberoso o felógeno, ¿sí? Se va a ubicar de raíces y tallos, ¿no? Al interior de las raíces y el tallo, ¿correcto? Y ahí está una pequeña imagen con cada uno de los tejidos que estamos y vamos a evaluar, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces. Tenemos a los tejidos adultos y vamos a empezar por los tejidos vasculares. En primer lugar tenemos al xilema. El xilema está formado por tráqueas y traqueídas, que son células muertas, y también tiene otro nombre, se le va a llamar leño o adroma. El xilema tiene una función principal, transportar savia bruta, ¿correcto? ¿Y de qué está hecho la savia bruta? De agua y sales minerales, ¿correcto? Agua y sales minerales. Ahora, el xilema lo transporta de una sola forma, en una sola dirección. Por eso se le llama unidireccional, ¿sí? Solamente lo transporta en una sola dirección. Es decir, de las raíces hacia las hojas, ¿correcto? De las raíces hacia las hojas. Y el xilema es lo que vamos a conocer como la madera de los árboles, ¿correcto? Cuando hablemos de madera de los árboles, vamos a hablar o vamos a ver allí propiamente el xilema, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro tejido vascular? Muy bien, floema. El floema está formado por una célula cribosa, ¿sí? Está formado por albunífera, por tubos cribosos y por una célula acompañante. El floema está compuesto por células vivas, ¿sí? En su mayoría, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el floema también recibe nombres. Se le llama líber o leptoma. Y el floema se encarga de transportar la savia elaborada, la savia orgánica o alimentos, ¿correcto? Ya no savia bruta, savia elaborada. ¿De dónde lo distribuye? ¿Desde dónde? Desde las hojas hacia todas las partes de la planta, ¿correcto? Aquí ya no hay una sola dirección, aquí hay múltiples direcciones. Por eso se le llama también, ¿no? Un transporte multidireccional, ¿correcto? De las hojas hacia todas las partes de la planta. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué otros tejidos tenemos? Tenemos al colénquima, que está formado por células vivas y le da resistencia y elasticidad a la planta. ¿Correcto? Ahí tenemos una micrografía de un tejido vegetal y ahí están las partes, ¿no? Ahí está epidermis, colénquima debajo, ¿no? Y ahí están otras partecitas también. Luego tenemos al esclerénquima, ¿sí? El esclerénquima está formado por células muertas, ¿sí?
y forman cordones resistentes a la tracción. Está lignificado o tiene bordes lignificados con una sustancia llamada lignina, ¿no? Y ahí está, ¿correcto? En primer, más arribita está el colénquima y después de un tejido vamos a encontrar al esclerénquima, ¿no? Ahí están, ¿sí? Casi pegaditos, casi pegaditos. Sigamos. Son conceptos que ustedes tienen que tener muy en cuenta porque es importante a estos tejidos vegetales, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos a un tejido reservante, pero a este tejido reservante también lo conocemos con el nombre de parénquima reservante. ¿Y de qué se encarga? Como su nombre lo dice, acumula sustancias de reserva. ¿Y qué sustancias de reserva va a acumular? Almidón, proteínas y lípidos, ¿no? Fundamentalmente eso. Y tenemos al clorénquima. El clorénquima también es llamado parénquima clorofiliano porque presenta abundantes cloroplastos. Y ustedes saben que la clorofila se encuentra en los cloroplastos, ¿sí? Aquí se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿correcto? ¿En dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? En el cloroplasto. Si hablamos de histología, ¿en qué tejido se síntesis? En el clorénquima. Y relacionen clorénquima, cloroplastos, ¿sí? No se vayan a confundir con el otro que era colénquima, ¿cierto? Ese no. Colénquima es otro. Clorénquima, ¿sí? Clorénquima, cloroplastos, ¿correcto? Allí una pequeña mnemotecnia para que se lo puedan aprender más rápido, ¿sí? Muy bien, ya estamos llegando casi a la parte final. Vamos a revisar otros tejidos. Tenemos a la epidermis, ¿no? Tejidos protectores por células vivas, aplanadas e impermeables. ¿Por qué? Porque ellas están revestidas por una capa de cera llamada cutina, ¿correcto? Cutina. Están estas, las células que están en la epidermis van a formar pelos o tricomas y presentan estos, ¿correcto? Los estomas son importantes porque van a formar parte de un mecanismo, ¿sí? Muy importante para las plantas llamado transpiración, ¿sí? Transpiración celular, ¿no? O transpiración vegetal, que es eliminar, ¿no? Cierta cantidad de agua. Es como decirles la sudoración en las personas, ¿correcto? Es casi lo mismo, ¿sí? Es casi lo mismo. Solo que esto sucede en las plantitas, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Tenemos al tejido suber, o también llamado suberoso, felema o corcho. ¿Ya? Este tejido se origina en el meristemo secundario formado por células muertas. Presenta lenticelas, que son poros que reemplazan a los estomas. Y ahí está, ¿no? Se origina del meristemo secundario o también llamado cambium suberoso o felógeno, ¿correcto? Debajo de él vamos a encontrar, ¿no? Al suber. Aquí está, ¿no? Aquí está. Esta partecita de acá, el suber, ¿correcto? Muy bien. Suber, suberoso, felema, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? Felema o felodermis o corcho, ¿correcto? Muy bien. Continuemos entonces. Por último, tenemos al tejido secretor, ¿correcto? Se va a encargar también, ¿sí? De elaborar secreciones, ¿correcto? Que son productos finales del metabolismo, es decir, productos de desecho que ya no le sirven a la planta. ¿Estamos? Es igual que los seres humanos, ¿no? Nosotros eliminamos desechos porque ya no, así igual las plantas tienen un tejido secretor para eliminar sustancias que ya no les sirven. Sin embargo, estas sustancias que ya no les sirven de manera interna, ojo, de manera interna, sí son eficaces y sí son importantes en la manera externa que se van a utilizar. ¿Por qué? Miren, estos productos finales pueden ser mucílagos, ¿sí? Son productos finales de desecho, mucílagos, esencias, resinas, alcaloides. Los productos de secreción de la planta
le van a servir como defensa en caso de daños físicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a encargar de cicatrizar la zona que ha recibido un impacto, ¿correcto? De repente un corte, ¿no? Pasaba por allí un leñador y se equivocó de planta y cortó parte de la planta equivocada. Entonces, esta plantita saca sus productos de desecho, ¿no? Y en esa zona, ¿no? De donde ha sido cortada, ¿no? Donde ha sido tajada, como un pequeño corte que nos hacemos en la piel, allí deposita todos sus productos de desecho, todos sus productos de secreción. ¿Para qué? Para cicatrizar la zona y evitar la infección por microorganismos. Estos productos de desecho cumplen un papel similar al que realiza la sangre en nuestro cuerpo cuando sufrimos un corte. ¿Qué hace? Empieza a salir y ciertas proteínas plasmáticas llegan ahí junto con la sangre y forman lo que conocemos como costra, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar que nuestra herida, producto de un corte, se infecte. Pero como las plantas no tienen sangre, ¿qué utilizan? Utilizan los productos de desecho, ¿correcto? Los productos de secreción. ¿Para qué? Para cicatrizar esas zonas que han sido afectadas por daños físicos y evitar una infección por microorganismos. Ahora, existen tipos de células secretoras. Y esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Tenemos a los idioblastos, que son que elaboran una sustancia odorífera, es decir, una sustancia que podemos percibir con el olor, como por ejemplo el laurel, ¿sí? Tenemos cavidades lisígenas, ¿sí? Que están en la mayoría de clavo de olor, correcto, en pequeños tallitos. Tenemos canales esquizógenos, ¿sí? Las cavidades lisígenas también están en los productos cítricos, como la naranja, la mandarina, etcétera. Tenemos canales esquizógenos y por último tenemos los tubos lacticíferos, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, entonces hemos culminado el tema del día de hoy, esperando que ustedes hayan entendido todos estos procesos y todos estos tejidos primordiales y principales de las plantas. Con esto hemos culminado la clase de hoy. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos la siguiente clase.